¿Qué trans, hijos? Ahorita un nuevo unboxing. Ay, unboxing, qué güey. Un review del calendario de Cinemex. Ya hago la costumbre de decir unboxing, ¿no? Aquí está. Este lo saqué con la. No, neta, ni idea, ya ni me acuerdo. Nomás lo sacó mi carnal y mi papá. Tenemos la tarjeta negra de Cinemex, la más chida. Y pues, si nos dan varios descuentos y privilegios de estar en la fila y aventarlos a la fregada, voy yo, a huevo. Esta película sí se ve que está chida. Bueno, pues esta es la película de Los Miserables. La verdad no he visto ni el tráiler ni nada. De hecho se me hace nuevo el nombre. Pero voy a empezar a ver los trailers para ver qué tal para... A huevo voy a ver todas. Cada película de este calendario las voy a ver. Y las que no. Ese fue mi propósito de año nuevo. Ponerles muchos unboxing de películas y juegos chidos. Y también a como pueda. Y también ver las películas. Esta película es de Bruce Willis y como es duro de matar. Ahí está, se ve que está chida. Es un buen día para morir. Oh, se ve chido. Esta, el poderoso Oz. Ya vi el trailer y se me hace bien chido, la neta. No tengo ni idea de qué vayan a hacer que se trate, pero a ver qué. Está muy chido eso. Iron Man 3, debo decir que es, como ya lo he dicho, es uno de mis superhéroes favoritos. Me encanta la idea de que use toda la tecnología. Me encanta eso. Soy muy seguidor de Iron Man. Rápido y Furioso 6, a huevo. Como me encantan estas películas, loco. Combinación perfecta. Carrazos, armas y viejas. No, 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 no. No, me encantan estas combinaciones de películas. A huevo. La voy a ir a ver con muchas ganas. No, El Hombre de Acero. Este también es de mis superhéroes favoritos. El favorito de toda mi familia. Se podría decir. Y ya no, también a huevo, esta película, como me encantó la uno. Me fascinó esa película. Esto me encantó también, las estampillas que pusieron. Esto como para ponerlo en el calendario, las mensadas de que, ay, sí, voy a comer y un día de no hacer nada, voy a ir al cine. Eso se me hace chido, muy. Y la verdad yo no las voy a usar. No me las quiero acabar así tan rápido, ya poco tiempo. Nomás para cosas importantes. Los pitufos. Esta no vi la uno, siéndole sincero, aunque salió la mamacita de Sofía Vergara, la verdad pues no la vi. No sé porque no me llamó la atención, sí me llamó la atención, sino por tiempo. Porque de hecho yo sí la quiero ver, estoy esperando para verla en Blu-ray. Esta, Cars en el aire. Ahí está, me imagino que ha de ser el mismo pedo, ¿eh? De todas maneras va a estar chida, sí me gustaron las de Cars. La última la verdad no la he visto, pero eh, espero verla también en Blu-ray. Fue este del fútbol americano. Bueno, de eso pues no tengo mucho que decir, sí se ve, sí me gusta mucho, como la película de Golpe Bajo, como me encantó esa película también. Esto me recordó mucho esa película. Y esta ni idea, la verdad, siendo de sincero, ni idea con el título, ni si es la segunda parte, ni sabía que existía la primera, la verdad, aunque suene que yo haciendo videos de películas y siendo la verdad un menso para las películas, en algunas, la verdad, hasta qué vergüenza me da. El Hobbit, no, a huevo, esa película. De acá huevo la voy a ver. También. Como me encantan películas largas, no, esta es la más chida. No, no sé qué. Ahí están todos los días del año. No manches, pasé todo un año en menos de unos minutos. Soy sorprendente. Oh, un minion. Ahí era. Todo como sacado de pedo, así con de onda. Ay, qué pedo. Está la parte de atrás. Y si es cierto, no pusieron Monster Inc. ¿Qué pedo? Digo, los vatos fumados. Y también no sé cómo usarlo de escanear. Si alguno sabe, dígame por favor. Ah, no manches, va a ser un año perfecto. Es lo que andaba yo platicando con un compa. Un año perfecto. Películas, pero impresionantes. Videojuegos, no, impresionantes.
Uno no, la verdad. Y por ahí estuve oyendo rumores de, bueno, no sé si sean rumores bien o ya confirmados de que para la E3 van a anunciar el PlayStation 4 ya llamado Orbit y el nuevo Xbox, así nomás, Xbox. Así está como está llamado. Si ustedes quieren que les haga un video diciéndoles de lo que va a traer cada uno, les investigo a fondo, pura información real. Les pondré la información real y los, ¿cómo se dice? Los rumores, pues. Ya para luego ver cuando salga si lo que yo dije estaba bien, afirmando lo real que yo he investigado, o los rumores. Bueno, pues espero que les haya gustado y un saludo a Croix como diario y unos compillas del trabajo de allá, del almacén. A Justin, a Camila y a Socra. Bueno, espero que les haya gustado este review, hijos. Hasta luego.